Muy buenos días a todo nuestro público. Eh, Tenemos la oportunidad de tener un nuevo webinar sobre contratación de la mano de Gobierto y hoy vamos a hablar de cómo hacer y gestionar los sistemas dinámicos de adquisición. Para ello, además de Sergio Jiménez, que coordinará la sesión, contaremos con Juan Carlos García Melián, abogado especialista en contratación, y con Israel Rodríguez, que es gestor de compras de compra electrónica de la Universidad de Almería. Hoy yo creo que todos los presentes, y además agradecer la amplia respuesta a esta convocatoria, vamos a aprender mucho de estos especialistas y vamos a interiorizar un poquito más las ventajas de aplicar en las instituciones estos sistemas. Así que no dilatamos más y le paso la palabra a Sergio Jiménez. Adelante, Sergio. Muchas gracias, Miguel. Hola a todos y a todas. Os damos, en primer lugar, los muy buenos días y las gracias por el interés, como decía Miguel, acerca de este webinar que hemos montado sobre los sistemas dinámicos de adquisición, que son casi la modalidad de contratación del momento. Es una modalidad que es nueva, como prácticamente todos sabéis o intuís, recogida en nuestro ordenamiento desde la última ley de contratos y por lo tanto es una innovación jurídica, organizativa, técnica muy importante que trata de responder a necesidades bien fundamentadas de la contratación pública, ¿no? De potenciar una mayor competencia, de facilitar los costes, de reducir los costes de oportunidad, racionalizar pasos comunes, etcétera, ¿no? Todo esto que llevamos buscando en la contratación pública durante mucho tiempo y que además entra en línea con la visión que tiene la Comisión Europea de la contratación pública, pero que sin embargo, bueno, pues por su novedad y por otra serie de elementos está teniendo un despegue un poco más lento que otras modalidades, ¿no? Que por ejemplo, que otro tipo de innovaciones como por ejemplo el contrato simplificado que ya vimos en otro estudio de gobierno que había tenido una velocidad de implantación más alta. ¿Por qué va más despacio? Pues bueno, creemos que en gran medida porque es un proceso tan nuevo y con algunos elementos que lo hacen un poquito más complejo que no es fácil hacer esa transición o no es fácil si no sabes cómo. Y de ahí viene la idea de este webinar. Cuando empezamos a pensar en cómo hacer el siguiente webinar, de contratación, pensamos en qué podíamos hacer para que esta comunidad de gente que se dedica a hacer una tarea tan compleja e importante como la contratación pública pudiera hacer mejor su trabajo. Y dijimos, ¿por qué no le damos la oportunidad de conocer de manera más práctica cómo hacer un proceso tan innovador, que luego valoren, primero, si su caso es el adecuado y, en segundo lugar, cómo poder hacerlo sin tener ese miedo que nos da a ser de los primeros en hacer esto. Pero claro, yo en gobierno contratación, muchos datos, mucho proceso interno, pero de este tema, en los sistemas dinámicos de adquisición, pues sabemos la teoría, pero no la práctica. Y dijimos, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Pues vamos a hablar con la gente que hace esto o que conoce esto. Y nos trajimos a dos personas, estoy encantado de compartir mesa, bueno, de compartir, de repartir tabaco, como diría mi padre, entre dos personas con un gran conocimiento. En primer lugar, Israel Rodríguez de la Universidad de Almería, que bueno, de los primeros valientes, el que hizo el desembarco de Normandía en los sistemas dinámicos de adquisición. Se tiró en primera línea de playa. Buenos días, Israel. Buenos días, ¿qué tal, Sergio? Y la verdad es que está evangelizando sobre este tipo de modalidad de contratación, pero no evangelizando así a la manera que se hace habitualmente de esto es maravilloso, sino advirtiendo de dónde encaja, dónde no encaja, cómo no encaja, los riesgos y las posibilidades que tiene, ¿no? Una evangelización muy honesta. Y por otro lado, también me traje, pues dije, bueno, en la contratación mucho proceso, mucho cambio, pero ojo con liar la parda con la normativa, ¿no? Y nos trajimos también a Juan Carlos García Melián, abogado, experto en contratación pública, que también ha colaborado en la elaboración de algún sistema dinámico de adquisición y demás, y que por lo tanto
ya está familiarizado con dónde están los charcos que no hay que pisar y en caso de que te acerques a ellos, dónde verlos antes de meter hasta el tobillo. Buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues no queremos que esto sea una conferencia al uso porque bueno, creemos que no es la mejor manera de aprender, sino que vamos a intentar hacer un diálogo, ¿no? Y un diálogo basado en la experiencia y en los distintos puntos de vista que podemos aportar cada uno de nosotros, bueno, sobre todo ellos y yo, alguna pequeña cosita de lo que pueda entender. Así que lo que vamos a hacer es articular esto en básicamente 3 partes. Primero, un poco presentar qué es un sistema dinámico de adquisición y dónde tiene cabida, que es muy importante porque cuando las cosas tienen buena pinta, tenemos ganas de ponerlas en todos lados. Es como decir, me hago un sistema dinámico de adquisición encima y no siempre es la mejor opción. Una segunda parte en la que hablaremos de cómo hacerlo, una vez que hemos decidido qué es lo que nos conviene, pues vamos para allá. Y una última parte que, ojo, constituir el sistema es un poco como los buenos matrimonios. Es solo el principio. Luego hay que darle cariñito todos los días, darle una razón para que todos estemos participando, para que todos lleguemos y saber, como los malos matrimonios, cuándo es el momento de pasar página e ir a otro lado. Así que ya vamos a terminar esta presentación porque estoy seguro de que todos estén deseando aprender cosas más prácticas. Bueno, por cierto, cuando acabemos esto, mandaremos a la gente que está suscrita al newsletter de Gobierno Contratación entre hoy y mañana una guía práctica que hemos hecho con la colaboración de Israel, de Juan Carlos y de muchas otras personas que han trabajado en el mundo de los sistemas dinámicos de adquisición y que complementa perfectamente esta herramienta. Y dicho esto, ya hemos hecho el spam, hemos explicado todas nuestras historias y demás, así que vamos allá. Israel, que a fin de cuentas, ya digo, eres como el soldado Ryan de los sistemas dinámicos de adquisición. Cuéntanos ya no solo qué es un sistema dinámico de adquisición, sino por qué hacer un sistema dinámico de adquisición habiendo todavía contratos menores y procedimientos abiertos de lo de toda la vida de Dios. Hola, pues lo primero es que me abrumas con la presentación. Ya sabes tú lo que pasa en estos casos. O sea, yo aquí al final me metí en este guirigay, en este jaleo, realmente por inconsciencia. O sea, yo tenía que buscar una forma de comprar y tenía que buscar una forma de realizar las compras en mi universidad, que las universidades son una administración muy peculiar, porque compramos prácticamente de todo, somos como un pequeño estado, y tenía que buscar que se comprasen de una manera muy rápida, muy ágil, con mucha variabilidad, cosas muy diferentes. Entonces, pues bueno, pues echando ya te digo, de inconsciencia fundamentalmente, pues me lancé a esto. Entonces, bueno, pues ¿qué ocurre? Pues que salió bien, gracias a Dios, porque si no estaríamos hablando de otra cosa, de por qué no se hacen los sistemas dinámicos de adquisición, y en eso estamos. Cuando uno se acerca a un sistema dinámico de adquisición, cuando uno llega, lo primero que se encuentra con esto es primero saber qué es lo que estamos haciendo. O sea, qué es un sistema dinámico de adquisición, y eso es bastante interesante porque hay quien llega a los sistemas dinámicos esperando lo que realmente al final no es. O sea, es que yo voy a poder comprar a quien yo quiera. Eso no es cierto, y eso además hay que huir de ese tipo de planteamientos, y hay que huir de ese tipo de estrategias en las que hay que comprar lo mejor para nuestras administraciones, para nuestras organizaciones. Tenemos que comprar lo realmente mejor. Hay que hacer eso nuestro abanderado, hay que liderarlo y hay que llevarlo hacia adelante. El sistema dinámico de adquisición no es más que una técnica de racionalización de la compra muy ágil, muy dinámica. Fundamentalmente, la directiva, y en la traslación que se hace de la directiva al derecho español, se encuentran fundamentalmente, sobre todo para la mayoría de entidades, se encuentran 3 técnicas de racionalización de la compra, que son el acuerdo marco, los sistemas dinámicos de adquisición y los catálogos electrónicos. El catálogo electrónico es una especie de bisagra, que luego veremos más adelante, de bisagra entre tanto los acuerdos marcos, los sistemas dinámicos, incluso los procedimientos que ya podríamos llamar tradicionales. El catálogo hace que las licitaciones se comporten de una manera diferente. De esa forma, nos vamos a encontrar que tanto los acuerdos marcos que utilicen catálogos electrónicos, como los sistemas dinámicos que utilicen catálogo electrónico, como los procedimientos tradicionales que utilicen catálogo electrónico, se comportan de una manera diferente. Pero eso va a ser más adelante. El sistema dinámico tradicional, podríamos decir sin catálogos electrónicos, es una
selección previa de los licitadores. O sea, lo que se establece es un estudio de lo que voy a comprar en mi organización, de lo que mi organización va a necesitar, por eso es racionalización de la compra, es un estudio de lo que yo voy a necesitar y en base a eso voy a seleccionar una serie de proveedores que me van a facilitar la compra. La característica del sistema dinámico es que es muy dinámico. Entonces, el legislador, cuando saca adelante los sistemas dinámicos, trata de buscar una serie de garantías. No olvidemos que cuando se legisla o cuando se regula, hay que tener mucho cuidado de lo que se hace, porque hay muchos legisladores y muchos legisladores que solo piensan en la parte mala, y hay que también legislar la parte buena. Entonces, lo que los sistemas dinámicos y el legislador pretende cuando saca los sistemas dinámicos hacia adelante es que las reglas del juego estén muy claras desde el principio, para todo el mundo. O sea, todos los licitadores saben perfectamente cuáles son todas las reglas y a qué tienen que ir. Entonces, ese es realmente el denominador que cuando uno se acerca al sistema dinámico tiene que tener presente. O sea, yo tengo que anticipar y tengo que informar claramente a todos mis licitadores de todas las reglas, de cómo se van a adjudicar los contratos, cómo se va a entrar en el sistema, cómo se va a salir del sistema, etcétera. De manera que vamos a tener dos fases completamente diferentes en el sistema dinámico. La primera es cuando las empresas se están incorporando, que las empresas tienen que reunir una serie de requisitos que nosotros le hemos pedido, y la segunda, o sea, una serie de requisitos, una solvencia determinada, y la segunda, que es cuando realmente empezamos a pedirle a las empresas que nos oferten, que es lo que se denominan segundas licitaciones o licitaciones derivadas. Esto no es tan nuevo realmente, esto ya se hacía anteriormente con los acuerdos marco. ¿Qué ocurre? Que hay una gran diferencia entre los acuerdos marco y los sistemas dinámicos, sobre todo en el objeto del contrato. En el acuerdo marco tú debes definir previamente el objeto del contrato, el sistema dinámico no. El acuerdo marco tiene lotes, el sistema dinámico tiene categorías, y la categoría es algo tan amplio, tan increíblemente amplio, como que puede ser un ámbito geográfico, puede ser un rango de precios, puede ser unas características determinadas, etcétera. Entonces eso hace que tú puedas aglutinar una serie de elementos puedas crear categorías en función de tus necesidades muy específicas, y eso te permite hacer una reflexión organizativa muy profunda. Eso es fundamentalmente el sistema dinámico. Las empresas se incorporan a mi sistema dinámico, yo lo constituyo, se incorporan a mi sistema dinámico, y de mi sistema dinámico yo luego les voy diciendo, oye, yo ahora quiero comprar tal cosa, y ellos me llegan. Yo ahora quiero comprar tal cosa, y ellos me llegan. Visto así, parece algo realmente extraño, pero a mí me gusta llevar todo a lo cotidiano, a la vida diaria. Todos en nuestra vida diaria, cuando compramos nuestros insumos, nuestras comidas, nuestras cosas, siempre tenemos una serie de proveedores que hemos certificado su calidad, hemos visto cuál es el que mejores precios nos ofrecen, la cercanía a nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar de residencia, etcétera. O sea, seleccionamos una serie de proveedores en nuestra vida diaria sobre los que luego vamos a ir a hacer nuestra compra diaria. Vamos a ver, oye, pues voy a tal supermercado a ver cómo está la carne, o voy a tal otro supermercado a ver cómo está la carne y comparo. Eso realmente es la técnica que trasladamos a la administración. Esto además es una técnica que se lleva utilizando en la empresa privada desde hace muchísimo tiempo, muchísimo más incluso que en las administraciones. Y es algo que le da de mucha agilidad y de mucha capacidad de movimiento. ¿Vale? Yo creo que como primer ladrillo, Sergio, Juan Carlos, creo que está bien, ¿no? Creo que podíamos... Sí, bueno, me interesa esto último que has dicho de la compra diaria, en el sentido de que la ley lo que habilita para el sistema dinámico, la finalidad es la adquisición de bienes, servicios y obras de uso ordinario, ¿vale? De uso habitual, es decir, que ya estén en el mercado, que no haya que inventar nada nuevo o una adaptación de lo que ya existe, ¿vale? Sino que son de uso corriente, ¿vale? Eso yo creo que esa precisión es importante porque también nos lleva también a la utilidad del sistema dinámico de adquisición. En el recorrido que has hecho de los requisitos, bueno, de los requisitos no, bueno, sí, de esa descripción hay que incorporar algunos de los requisitos que exige la ley, ¿no? Que no perjudique la competencia a la hora de su configuración, que sea totalmente electrónico. Esta es una de las dificultades
que ha perjudicado el que el sistema se utilizara de forma inmediata. Me parece que desde marzo ya la plataforma ha ofrecido la posibilidad de gestionar los sistemas dinámicos de adquisición y es en ese momento en el que ha explotado, por decirlo así, la posibilidad de acceder a este tipo de servicios que antes había que contratar con empresas privadas, que aunque, bueno, la plataforma tenga sus costes ocultos de formación, de inicio y tal, pero siempre va a ser, entiendo yo, más barata que no utilizar una plataforma privada. Y bueno, yo creo que poco más que apuntar. Sí es interesante el distinguirlo de los acuerdos marco, me parece muy importante porque también el saber distinguirlo nos va a permitir tomar una decisión de inicio si esto es más apropiado gestionarlo por aquí o gestionarlo a través de un acuerdo marco, ¿no? Importante, la distinción fundamental es eso, ¿no? Que el acuerdo marco, el objeto está absolutamente cerrado, en el sistema dinámico de adquisición no está cerrado porque simplemente enunciamos la categoría que vamos a gestionar a través del sistema dinámico. Las categorías deben estar definidas por sus características técnicas y especificadas, pero, por ejemplo, una buena forma de definir las categorías es a través del CPV, de las categorías del CPV, que son los 5 primeros dígitos del CPV, definen las categorías dentro del vocabulario común europeo. Pues bueno, utilizarlas para establecer las categorías y después en las licitaciones lo que nos permite la ley es precisar el objeto concreto de la licitación. Y bueno, algo más en relación con la distinción con el acuerdo marco. Bueno, yo creo que es importante saber que en el acuerdo marco podemos adjudicar de manera inmediata, es decir, tenemos ya los proveedores de ese servicio, le pedimos oferta y entonces inmediatamente nos presenta la oferta y adjudicamos. Sin embargo, en el sistema dinámico hay que tener en cuenta que en las licitaciones de los contratos derivados hay que esperar 10 días a que nos presenten ofertas, ¿vale? Es decir, que no es inmediato, hay que tener en cuenta esa diferencia. Es importante también que el acuerdo marco nos ofrece la posibilidad de adjudicar directamente el contrato derivado, si así ha sido establecido en los requisitos del acuerdo marco. Sin embargo, esta posibilidad no existe en el sistema dinámico, en el que todos los contratos se tienen que licitar. ¿Vale? Yo creo que esto nos puede permitir, estas pequeñas distinciones, nos pueden permitir tomar las decisiones después. Podemos hablar de qué tipo de situaciones es más adecuada para el sistema dinámico, ¿no? Pero por mí, hasta aquí. Sergio, ¿quiere añadir algo? Sí, yo creo que los nombres de tanto del acuerdo marco como del sistema dinámico están muy bien puestos porque reflejan muy bien dos realidades o dos marcos de aplicación muy diferentes, ¿no? En primer lugar, el acuerdo marco lo que establece es unas normas básicas de compra entre una administración y uno o varios operadores económicos. Se establece esas reglas del juego y, por lo tanto, no precisa una estructuración de mercado, no precisa tener, hay muchos acuerdos marcos con solo un adjudicatario y, como acaba de decir Juan Carlos, permite la adjudicación directa sin una segunda licitación y demás, ¿no? El acuerdo marco simplemente establece esas reglas de compra y demás, y es hasta donde va a llegar con todo lo bueno y con todo lo malo. El sistema dinámico de adquisición, sin embargo, no llega a ese nivel de concreción, por así decirlo, sino que lo que hace es generar un entorno de colaboración entre las empresas y las administraciones públicas, y para eso necesitamos dos cosas. En primer lugar, necesitamos que haya empresas. Es decir, no es lógico hacer un sistema dinámico de adquisición en un mercado en el que va a haber una o muy pocas empresas, y por eso también entra en línea esto que señalaba Juan Carlos, de que tienen que ser bienes corrientes. No tiene sentido hacer un sistema dinámico de adquisición cuando vas a comprar cosas hechas a medida o vas a adquirir bienes o servicios hechos a medida, porque ahí no hay ningún dinamismo posible, ¿no? No tiene cabida ese dinamismo
de decir, bueno, pues vamos a hacer una rápida competencia entre empresas de esto que me tienes que hacer a medida, porque lógicamente no hay cabida a esa rapidez. En segundo lugar, es ese dinamismo, tiene que haber un movimiento. Un acuerdo marco no tiene por qué haber un especial movimiento. Tú sacas un acuerdo marco de compra de papel o de energía o de lo que sea y ese acuerdo marco hay una necesidad, una compra y listo. No hay competencia, no hay concurrencia y por lo tanto pues ya está, o puede haberla, pero no es necesaria. En el caso del sistema dinámico de adquisición tiene que haber un movimiento, tiene que haber algo que esté aportando valor a la administración pública, entre otras cosas porque por un lado la generalidad de esos bienes y servicios que se van a comprar permite la competencia, pero por otro lado porque esa competencia va a mejorar los resultados del sistema dinámico de adquisición. Así que en resumen, ¿qué es lo que yo diría para ir terminando esta primera parte? Pues que un sistema dinámico de adquisición no es un procedimiento en sí mismo, sino que es una modalidad de racionalidad, que en realidad lo que hace es unificar determinados trámites que se repiten habitualmente, pues la acreditación de proveedores, etcétera, etcétera, y que eso nos permite ahorrar tiempo, que tiene un margen de aplicación más abstracto que un acuerdo marco, porque un acuerdo marco dice, yo voy a comprar directamente esto. En un sistema dinámico de adquisición dices, y ahora lo veremos, puedo comprar más o menos este tipo de cosas. Esa metáfora de Israel de ir a la compra. Pues tú sabes, muchas veces vas a la compra sabiendo que vas a comprar, pero otras veces vas al puesto de la fruta a ver qué fruta hay o a ver qué fruta te puede necesitar y con eso haces la cena, ¿no? Y por último, que estas condiciones hacen que requiera que haya distintos ofertantes, que haya distintas empresas, etcétera. Tenemos algunas preguntas antes de saltar a tal. Madre mía, cuántas preguntas. En primer lugar, nos pregunta Soledad sobre si hay alguna restricción en cuanto al número de códigos que se tiene que usar en un CPV. Yo, por mi parte, voy a decir que la gran mayoría de las licitaciones se reparten entre 4 y 5 códigos de CPV, que es lo bastante concreto como para que no sea cualquier cosa, pero no tan concreto como para que no te encuentre nadie. Pero eso lo puede decir más claramente Juan Carlos. Juan Carlos. Sí, bueno, yo lo que estuve viendo que cuando se habla de categorías, pero en el CPV son los 5 primeros dígitos del CPV y ahí a ese nivel es lo que apuntas tú, es decir, a ese nivel ya está suficientemente especificado el objeto del contrato sin necesidad de tener que concretarlo, ¿vale? Hombre, tú tampoco es necesario recurrir al CPV, ¿eh? Lo que pasa es que recurrir al CPV te ahorra un buen rato de descripción en relación a cómo estableces la categoría, ¿vale? Claro, es normalmente la técnica que se utiliza es la de referir a nivel de categoría el CPV, los 5 primeros dígitos, y con eso defines cada una de las categorías de los contratos que después se van a derivar en el SDA. Sí, yo creo que es lo más cómodo, ¿no? Lo más intuitivo. Dices, ¿cómo voy a clasificar lo que voy a comprar? Pues casi que lo primero que te viene a la cabeza es el CPV, pero no es la única opción, ¿no, Israel? No, de hecho, vamos, hay varias preguntas respecto a la plataforma. Hemos hablado, y Juan Carlos ha hablado de la plataforma, la posibilidad que plantea la plataforma. La plataforma de contratos del sector público ahora mismo está evolucionando. O sea, ha lanzado los sistemas dinámicos de adquisición, están funcionando. Tienen sus más y sus menos, todo hay que decirlo, pero bueno, poco a poco la verdad es que van funcionando. En primer lugar, efectivamente, las categorías en la plataforma les siguen utilizando la denominación de lotes. Eso no es más que economía en el software, economía en el código para hacerlo lo más fácil posible, pero bueno, yo creo que lo van a cambiar. En segundo lugar, efectivamente, estamos en el tema de los CPV y cómo se establecen las categorías dentro de los CPV. El problema que tiene la plataforma es que los lotes, las categorías que se asimilan a lotes tienen que estar asignadas a un CPV en concreto, de manera que tú, por ejemplo, no puedes asignar una misma categoría a 2 CPV diferentes en función del importe. Hay trucos, se puede hacer una única categoría y luego más o menos tratar de trabajarla. O sea que ahora mismo trabajar con categorías, trabajar con los SDA
en función de la plataforma de contratos del sector público, requiere un poco de flexibilidad y un poco de cintura. Entre ellos, ya decía, primero, obligatoriamente tienes que tener las categorías asignadas a un CPV, cosa que va en contra de lo que dice, no en contra, que no es exactamente lo que dice la directiva, en el que las categorías se pueden asignar dentro de un mismo CPV, dentro de cualquier categoría, como os decía, incluso a la demarcación geográfica, es decir, perdonad que va a pasar un avión. Cosas del directo. Enseguida volvemos. No, es lo bueno que tiene vivir, o vamos, trabajar tan cerca del aeropuerto. En un momento determinado estamos en Manila. Que como os decía, el carácter geográfico, o sea, la agrupación geográfica, por ejemplo, decir, el material que se va a gastar en un municipio determinado, o para una obra determinada, o una comunidad autónoma determinada incluso. Los sistemas dinámicos se utilizan mucho en Inglaterra para los servicios y se utilizan mucho a nivel de municipalidad, para los servicios de taxi, para los servicios de todo eso. Entonces, la asimilación entre categoría y CPV es muy buena para facilitar, como bien habéis dicho, y ahora mismo, de hecho, es que es casi es mandatorio, es casi obligatorio para trabajar dentro de la plataforma. Entonces, sí hay que tener en cuenta que lo que nosotros explicamos es el carácter del SDA, cómo se comporta en todas las plataformas, y luego, para el caso concreto de la plataforma de contrato del sector público, hay que afinar un poquitín más el tema. Bien. Bien. Más cosillas. Cojo yo un poco la rienda y vamos, porque hay muchas preguntas sobre explicar. Muchas preguntas y muchas sobre cómo hacer esto, el how to, que a fin de cuentas es lo que estamos. O sea que. Entonces, la primera aproximación que hay que hacer a los SDA y incluso a los sistemas dinámicos, a cualquier técnica de racionalización de la compra, la primera aproximación que hay que hacer, y voy a compartir un poco la pantalla, es utilizar, saber qué voy a utilizar, porque de ahí vamos a determinar claramente cuál es cada uno de los diferentes, si voy a utilizar un acuerdo marco o un sistema dinámico. De esto hay varias teorías, hay varios tipos. Yo soy una persona muy sencilla y muy práctica, y entonces yo utilizo 3 grandes grupos de material, que además fueron los 3 grandes grupos sobre los que yo empecé racionalizando, que era material informático, material oficina y material de laboratorio. Son 3 grandes grupos de suministro que prácticamente cubren la totalidad de las necesidades de cualquier administración. Entonces, dentro de estos 3 grandes grupos, me hacía varias preguntas para determinar qué era lo que iba a necesitar, porque hace un mini análisis de cada uno de la estructura de mercado que tienes. Entonces, entre las preguntas que yo me planteaba, pues encontraban si había grandes variaciones de precio, cuál era la variación de precio de un pedido a otro, de un mes a otro, etcétera. Las grandes variaciones de ofertas, si había de unos proveedores entraban, bajaban, si había mucha posibilidad de mercado, de creación de nuevos proveedores, mucha variación de gente, etcétera. Si los proveedores únicos eran muy, muy específicos, o sea, si yo compraba material muy específico de un proveedor, o se compraba material o sea, daba igual, podía ir, pues yo qué sé, pues a una gran superficie a comprar un PC, o tenía que comprárselo a un elemento concreto. También revisábamos los importes por operación, o sea, entendiendo operación cada una de las facturas o cada uno de los elementos de compra. Si los importes eran muy altos o los importes eran muy bajos, entonces pues ahí también definía el tipo, la urgencia de la operación, si era muy urgente la compra o eran poco urgentes las compras. El volumen de oferta, o sea, cuánta oferta teníamos, si había mucha oferta, por ejemplo, un bolígrafo, cuántos tipos de bolígrafos hay en el mercado, cuántos tipos de papel hay en el mercado, etcétera. Entonces, como ahí podéis ver, en cada una de las categorías yo me hacía la pregunta, oye, en el material informático, ¿hay mucha variación de precio? Puf, altísima. ¿Hay mucha variación de la oferta? Pues sí, hay muchos proveedores, hoy aparece un Pentium de un tipo, un procesador del que sea, y mañana hay pantallas con mayor resolución, etcétera. ¿Es muy específico el material que voy comprando? Pues sí, pues bajo. Entonces, de esa tabla
era lo que salía. Entonces, como podéis ver, por ejemplo, en un ejemplo en concreto, respondiendo a todas esas preguntas, si tenía mucha variación de precio, mucha variación de oferta, no había mucha especificidad de los proveedores, los importes por operación no eran muy bajos. En la urgencia de la operación podían esperar los famosos 10 días, etcétera, y el volumen de oferta podía ser muy alto, pues lo recomendable era ir hacia los sistemas dinámicos. Esto que luego se os va a mandar en el boletín a los que, como ha dicho Sergio, estáis suscritos, luego veréis que hay un flujo de decisiones que podéis ir esa, la guía de creación y gestión de sistemas dinámicos, veréis que hay un flujo de decisiones que podéis ver. ¿Por qué? Pues porque no olvidemos que, como decía Sergio, el sistema dinámico de adquisición es una técnica de racionalización. Entonces, como tal técnica de racionalización requiere un estrés en la administración. En la propia organización se resiente cuando tienes que intentar que se piense lo que se va a comprar con carácter previo. Entonces, eso es muy importante. Como podéis ver, en el caso de que tengamos baja variación de precio, baja variación de oferta, etcétera, todo sea muy bajo, hay un volumen de oferta muy alto, se tiende hacia los acuerdos marco. No olvidemos que, como hemos dicho, el acuerdo marco sí lleva consigo una licitación previa, mientras que el sistema dinámico, en la primera fase, en la fase de constitución del sistema dinámico, no lleva consigo licitación. O sea, no es algo competitivo, es en la segunda fase cuando se ponen. Respecto a los criterios que nos llevan a la adjudicación de los diferentes sistemas dinámicos, que hay muchas preguntas al respecto de eso, voy a dejar de compartir, aquí está, que hay muchas preguntas respecto a eso, ya estábamos hablando de cosas que hacer y no hacer con la creación de los sistemas dinámicos, que hay muchas preguntas respecto a eso. Vosotros plantearos que el sistema dinámico como tal sistema permite poner los criterios de adjudicación que cada uno considere. Yo, en esto, cuando yo empecé con mi gerente, aquí hay que tener mucho tiento porque es en lo que cada uno se sienta cómodo. Yo me he encontrado organizaciones en Europa que adjudican solo a criterio de rapidez en la entrega, adjudican contratos de cientos de millones de euros. Esto es verídico, ¿eh? O hay otra gente en la Unión Europea, otras organizaciones que en la Unión Europea que adjudican contratos nada más que con juicios de valor, con nada más que un pequeño puntaje al precio y el resto son todos juicios de valor dentro del sistema dinámico de adquisición. Eso va en función de la madurez de la organización. El sistema dinámico no elimina, ni limita, ni pone, ni quita, ni te dice nada. Eso ya es lo que cada uno quiera. Hay autores que defienden que si tenemos un procedimiento, que son los simplificados abreviados, lo del 159.6, que tratar de establecer esos umbrales, que por encima del límite del contrato menor, que etcétera, 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 pero ciertamente el sistema dinámico soporta, lo mismo que el acuerdo marco, soporta cualquier criterio de adjudicación o soporta cualquier importe por operación, con lo cual no hay ningún problema en eso. Juan Carlos, ¿quiere añadir alguna cosilla a esto? No, bueno, quizás yo creo que hay que tener claro que el sistema dinámico de adquisición debe entroncarse con la planificación de la contratación dentro de cada organización. Es decir, que hay que hacer una planificación de la contratación a resultas de la determinación de los resultados que nos dé esa investigación previa que hay que hacer sobre los antecedentes que tenemos en nuestra organización de contratación, vemos todos los contratos, vemos qué es lo que se ha contratado, cómo se ha contratado, en qué cantidad, en qué momento del año, pues ahí hay que tomar una serie de decisiones a cómo vamos a hacer la contratación de cara al futuro y dentro de esas decisiones encajar aquellos contratos que pueden ir por el sistema dinámico, pues encajarlos dentro del sistema dinámico. ¿Vale? Desde mi punto de vista, los sistemas dinámicos son especialmente útiles, y además lo hablo por experiencia propia, en una situación de volatilidad de algunos de los elementos esenciales del contrato. Ahora mismo estamos viviendo un periodo de tiempo de rápidos cambios en los precios de materia prima y un procedimiento de adjudicación al uso es para determinadas materias imposible de responder a la velocidad del cambio de los precios en el mercado, con lo cual cuando llegamos a la licitación, a la adjudicación del contrato, se nos quedan fuera de mercado y no se presentan licitadores ninguno a la licitación porque los precios están desfasados.
¿vale? Entonces el sistema dinámico me parece muy apropiado para un poco eludir esta circunstancia, porque lo que te permite es, en cada momento de la licitación del contrato derivado, pues tú estableces los precios específicos en ese contrato. Alguien preguntaba por aquí en relación que si no llevaba presupuesto base de licitación, no. El establecimiento del sistema dinámico de contratación lo que requiere es que establezcas el valor del sistema dinámico de contratación y el valor estimado de cada categoría, ¿vale? De las que el importe global de los contratos que vas a realizar. Y ojo, porque eso va a tener influencia con la suficiencia y la solvencia de las empresas. Es decir, no hay presupuesto base de licitación, pero las empresas que obtengan una categoría tienen que tener una solvencia acorde al valor estimado de la categoría. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque es verdad que es mucho más flexible la entrada del sistema dinámico de adquisición que un acuerdo marco. De hecho, una de las diferencias que preguntaban aquí es diferencias entre la gestión o el procedimiento de un sistema dinámico y un acuerdo marco, es que básicamente en el acuerdo marco tú licitas la primera parte del acuerdo marco, lo que te libera de hacer luego muchas veces la segunda licitación, salvo que sea necesario por las condiciones del contrato en el acuerdo marco, mientras que en el sistema dinámico de adquisición la primera parte no es una licitación, sino que es una acreditación o un sistema de admisión, y eso obliga a hacer una segunda licitación. Pero ojo, el hecho de que no haya una primera licitación no hace que el cumplimiento de esas normas de solvencia de medio de los operadores económicos que optan no exista. Existe, pero es más flexible. Pero no vayamos a decir que Recauchutados Paco, que tiene un volumen de facturación de 5.000 euros al año, se va a presentar para alimentar al parque móvil ministerial o al parque móvil de la Guardia Civil, porque no va a tener esa solvencia por muy flexible que sea el sistema, ¿no? Sí, eso es vital, porque un poco el sentido que tiene el sistema dinámico de adquisición es incrementar la competencia. Entonces, si no somos capaces de establecer en la fase de implantación del sistema, lo que se genera para cada una de las categorías es un listado de contratistas, ¿vale? A los que en la segunda fase, cuando saques cada uno de los contratos, vas a invitar a que participen en la licitación derivada. Pero en la primera fase lo que estás buscando es, para cada una de tus categorías, obtener un listado de proveedores, y para acceder a ese listado de proveedores ellos tienen que cumplir los requisitos de solvencia económica y técnica que tú hayas establecido a la hora de establecer el sistema, ¿vale? Si esos requisitos no están hechos con cabeza y lo que hacen es provocar una barrera para acceder a ese listado, pues entonces vas a tener muy pocas empresas, ¿vale? Lo ideal es tener por categoría al menos 20 contratistas, sería una cantidad aceptable para las categorías, porque no olvidemos un poco el sentido de los SDA, es evitar tanto menudeo dentro de las administraciones, y toda la actividad administrativa que genera ese menudeo te lo evitas con el sistema dinámico de adquisición. En relación a alguna de las preguntas que hacía alguien por aquí también, efectivamente el sistema dinámico de adquisición en su puesta en marcha y en su mantenimiento consume recursos personales, y hay que tener bien engrasada la maquinaria para que eso no resulte un problema mayor que el que tratamos de evitar. Cuando los sistemas dinámicos de adquisición funcionan, Israel nos lo puede contar perfectamente, pues no supone una carga especialmente gravosa para la administración que lo pone en marcha. Claro, es que hay muchas preguntas y requiere mucho tiempo. La verdad es que requiere mucho tiempo contestarla a todas. Vamos a intentar hacer un barrido. O sea, por ejemplo, lo que estábamos hablando de la carga administrativa. La carga administrativa ahora nos va a permitir, por ejemplo, entrelazar con una de las grandes diferencias entre el acuerdo marco y el sistema dinámico. El acuerdo marco en las segundas licitaciones requiere de un pliego. Vamos a ver, no hay que confundir la petición, o sea, lo que es la compra directa que deriva de una licitación, que se ha hecho un acuerdo marco y tú tienes
que puedes comprar directamente con el término segunda licitación del acuerdo marco. En el acuerdo marco tú tienes un objeto definido y has hecho una licitación y has seleccionado una serie de empresas y luego les puedes pedir ofertas. Pero si vas a hacer una segunda licitación, tú requieres un pliego completo para la segunda licitación en el ámbito del acuerdo marco. En el caso del sistema dinámico, además, ni siquiera existe el término pliego. Lo que se hace es una invitación. ¿Qué incluye la invitación? Pues la invitación va a incluir aspectos tales como el precio del contrato, el presupuesto de licitación, las condiciones del suministro y poco más. O sea, habitualmente, tradicionalmente, mis invitaciones a las segundas licitaciones son 2 páginas, 3 páginas, poco más. ¿Vale? Entonces eso, como decía Juan Carlos muy bien, requiere menos trabajo administrativo, muchísimo menos trabajo administrativo. Más cosillas que decían por aquí. La subasta electrónica en place para el SDA, y también hay otra pregunta sobre la subasta electrónica. Vamos a ver, la subasta electrónica es una técnica de compra en la que se le da la oportunidad al licitador de rebajar determinadas cuestiones, la mayoría de pelear en determinadas cuestiones, la mayoría de las veces se trata de precio, nada más, y en diversas rondas, o sea, es rondas de ofertas que realizas entre ellos. La plataforma de contratos no realiza la subasta electrónica. El apartado de subasta electrónica que aparece ahí, ¿se va a realizar mediante subasta electrónica? Eso es sí o no, es un dato meramente estadístico. No hace rondas de negociación, no hace rondas de subasta. No hay como, para poder hacer rondas de subasta tienes que utilizar otra herramienta que haga subastas electrónicas. Mira, alguien preguntaba por aquí de la mesa de contratación. Hay mesa de contratación, salvo en los PANAP. En los PANAP es muy interesante porque se quitan de en medio, bueno, se pueden quitar de en medio la mesa de contratación, pero en las segundas licitaciones sí hay las segundas licitaciones. En las licitaciones derivadas, en cada una de ellas sí hay mesa de contratación. Lo digo también, esto está relacionado con lo que acabo de decir, es decir, que hay que contemplar cierta flexibilidad en el sentido de cuál es la naturaleza del sistema dinámico de adquisición, qué tipos de contratos son los que vamos a gestionar a través del sistema dinámico de adquisición. Porque a estricto sensu, si nos vamos a las normas del procedimiento restringido, que es el procedimiento al que por defecto se remite el sistema dinámico de adquisición, pues harían falta muchas más cosas de las que no se exige, por ejemplo, para el contrato menor, ¿vale? Es decir, que si lo que queremos en una organización es quitarnos de en medio todos esos contratos menores que realmente no son contratos menores, porque responden, por ejemplo, a necesidades recurrentes, eso, para quitarnos de en medio es ideal utilizar el SDA. Lo que pasa es que después nos vamos a encontrar en la licitación que tenemos que adaptar los requisitos al tipo de contrato con el que vamos a trabajar y que entonces lo que no resulta muy que si para el contrato menor no estamos exigiendo que se acredite la solvencia, resulta un poco extraño que después se exija acreditarlo, ¿vale? Es decir, que a la hora de establecer los criterios de solvencia deben ser bastante laxos, ¿no? Para que entren el mayor número posible de contratistas. Ahí hay en el... Hay mucho margen de decisión. Claro, sí, ese es el kit de la cuestión, ¿no? Claro. Porque si eres absolutamente estricto, tienes que exigir todos los requisitos que se exigen en el procedimiento restringido. ¿Sabes? Y un restringido puede ser de 5.000 euros, puede ser de 5 millones de euros. ¿Sabes? Y entonces, yo por eso digo que hay que comunicar muy bien de qué va el sistema dinámico de adquisición dentro de la organización para que cada uno de los operadores internos de la administración, de la organización, entienda y estén de acuerdo para que después no haya ningún problema en el funcionamiento del sistema dinámico de adquisición. Mira, yo, por ejemplo, os pongo un ejemplo completo respecto a la solvencia. Nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema dinámico de adquisición que se encarga de actividades de formación, ¿vale? El volumen global de la categoría es un volumen muy amplio que obliga a los licitadores a tener un volumen de negocio anual muy alto. Muy alto. Estamos hablando a lo mejor, bueno, muy alto.
alto, de 150 a 200.000, 300.000 euros de cuentas anuales. ¿Nosotros qué hemos hecho? Nosotros, eso, claro, eso para un autónomo, eso es una locura. O para una pyme, eso es una locura. Lo que nosotros hemos hecho es sido efectuar, en el caso de las pymes y en el caso de los autónomos, las cuentas anuales y mediante la acreditación de un seguro de responsabilidad civil, por ejemplo, permite la participación en el contrato. Muy bueno. Perfecto, perfecto. Claro. Aquí preguntaban también, Margarita, precisamente un poco en línea de esto, si sería útil establecer distintas categorías para el mismo objeto en función del precio para flexibilizar un poco la solvencia. Yo creo que eso es una de las cosas que a mí personalmente más me gustan del sistema dinámico de adquisición, ¿no? Que es esa flexibilidad a la hora de establecer las categorías según las necesidades de la organización, y entra un poco en línea con lo que decía antes Juan Carlos de la planificación. Creo que son los hospitales de Canarias, corregidme si me equivoco, que por ejemplo tienen las categorías más que por CPV, por ubicación geográfica, por razones lógicas, ¿no? Pues cada hospital compra donde tiene más cerca porque no va a estar esperando y demás. La ley, como bien ha dicho Juan Carlos, da mucho margen de autogestión y de organización y demás, y por lo tanto ese trabajo que también hemos señalado antes de hacer una planificación, de ver qué contratamos, cómo lo contratamos, qué necesitamos, qué necesita quien está contratando, es lo que nos tiene que dar el camino a las categorías. Los CPVs, como hemos dicho, es lo más fácil, pero no tiene por qué ser la única opción. Puede ser, como hemos dicho, los importes, pues a lo mejor en equipo informático puedes sacar una categoría para equipo informático más habitual o materiales más pequeños, y otro para ordenadores espectaculares, ¿no? O para tarjetas gráficas o cualquiera de esos otros tipos. Una última cosa antes por el tema de los acuerdos marcos, que también preguntaban que dónde está amparado que se pueda asignar un acuerdo marco o basado en un acuerdo marco sin segunda licitación. Esto lo ampara la ley, pero lo ampara la ley y el establecimiento del acuerdo marco. O sea, la ley no te dice haz un acuerdo marco y ya luego vas tú dando como quieres, sino que si tú en el pliego estableces lo bastante claramente las condiciones de precio y de asignación del bien o servicio, no te hace falta. Pues si tú defines que vas a comprar todos los reposapiés de oficina a 25 euros el reposapié de oficina, ¿para qué vas a sacar una licitación para comprar cada reposapié de oficina? Lo compras así. Pero ojo, la ley lo permite, pero es el pliego y es la elaboración del propio acuerdo marco el que te tiene que dar ese nivel de concreción que te permite descartar una segunda licitación, porque si no estamos haciendo un poco de trampas al solitario. ¿Qué más teníamos por aquí? Bueno, mesas de contratación y esto ya hemos hablado de que hace falta o no hace falta, porque yo esto creo que también haciendo toda la documentación he oído en algún caso que se puede omitir la mesa de contratación en algunos casos o no lo sé. Yo en esto estoy un poco confundido. Soy cinturón amarillo de Derecho Administrativo, así que mejor que no me hagáis caso y le pregunto a Juan Carlos y a Israel, que sois los experimentados en estas cosas. Bueno, lo comenté hace un ratito que en los PANAP, ¿vale? Sí. No es necesario, es potestativa la constitución de la mesa de contratación. En el caso del sistema dinámico de adquisición, en términos generales, sí es necesaria la actuación de la mesa de contratación. Y a raíz de eso, lo que comentaba es que, claro, que parece un poco, dependiendo de la tipología de contratos que vayamos a gestionar a través del sistema dinámico de adquisición, resulta un poco absurdo constituir una mesa de contratación para ver las ofertas que no se tendrían que examinar, por ejemplo, en el caso de un contrato menor, ¿vale? Es decir, que por eso decía que, bueno, que se trata de establecer un sistema dinámico de contratación, no establecer un monstruo más grande que el que ya tenemos. Y a la hora de establecer los mecanismos, por ejemplo, hablaban de las categorías se pueden establecer también por zonas geográficas donde se tenga que ejecutar el contrato, o por ejemplo, también en función del número de contratos, del mayor número de contratos que se puedan adjudicar en esa categoría. Dependiendo de la naturaleza del SDA o de la categoría, ¿sabes? Debería configurarse en el sistema dinámico de adquisición
determinadas excepciones, ¿vale? Es decir, que a la hora de establecer el sistema dinámico de adquisición, deberíamos establecer unas excepciones que se parecieran lo más posible, porque es que si no, no estaríamos simplificando, sino estaríamos complicándolo un poco más, ¿vale? Hablaba alguien de por ahí de los criterios. Una de las grandes ventajas que tiene el sistema dinámico de adquisición es que tú, cuando estableces el sistema dinámico y publicas los pliegos del SDA, lo que tienes en relación a los criterios de adjudicación de cada una de las categorías, lo que tienes que establecer es enumerar los criterios de adjudicación que vas a utilizar, pero no es necesario que los precises. Puedes establecer incluso un rango dentro del cual moverte y después en la licitación del derivado pues los precisas, ¿vale? Esa es una de las ventajas, lo que te permite ir modulando según el momento y el tipo de contrato del que sea, en la licitación derivada, pues la importancia de los criterios de adjudicación. Y a ver si encuentro una preguntilla por aquí más. Tenemos una del valor estimado de qué pasa si nos pasamos en los contratos del valor estimado del contrato. Yo tengo mi idea, pero posiblemente esté equivocado. Yo diría que game over, ¿no? Si pasamos el valor estimado, pues hemos pasado el valor estimado y hasta ahí llega el sistema dinámico, ¿no? Pero, por favor, doctores tendrá la Iglesia. Juan Carlos, Israel. Bueno, yo creo que si se establece en el pliego la posibilidad de ampliar hasta determinado límite el sistema dinámico de adquisición, se podría contemplar, ¿no? Hasta la disposición adicional 33, que para el tipo de contratos repetitivos permite la ampliación. Ya lo digo, que es que es muy importante configurar correctamente el establecimiento del sistema dinámico de adquisición para que después sea útil, ¿vale? Y que se contemplen. O sea, yo creo que la manera correcta de configurarlo es establecer unas normas generales, ¿vale? Que después hagan prácticamente innecesario o con muy pocas cosas, como decía Israel, las licitaciones derivadas del sistema dinámico de adquisición, ¿vale? Es decir, que hay que establecer unos pliegos potentes que después, para que nos hagan tan sencillas las licitaciones derivadas, que apenas tengamos que enviarles en la invitación un documento muy sencillo a los licitadores de esa categoría, a los contratistas que tenemos apuntados en esa categoría, para que presenten sus ofertas. De hecho, te señalan que la Junta Consultiva Central de la Comunidad Autónoma de Madrid establece que el valor estimado del contrato no es limitativo generalmente en los sistemas dinámicos. Entonces, se podría ampliar el valor estimado del contrato. Ojo, volvemos a lo mismo. Yo en estas cosas trato de curarme siempre en salud lo máximo posible. Yo he tenido cierto, digamos, éxito en estas cosas siempre pues porque yo he documentado todo y yo me he anticipado a todos los posibles problemas. Entonces, efectivamente, si yo en el pliego preveo la posibilidad de ampliar el valor estimado del sistema dinámico por circunstancias sobrevenidas o por lo que sea, lo voy a poder hacer. Respecto a preguntas anteriores que hablaban de la responsabilidad civil por la cuantía equivalente al negocio, efectivamente, o sea, es un equivalente. Lo que se trata, lo que hay que entender siempre, y hay que ser muy pro empresa, y hay que entender que lo que se trata no es de seleccionar. Eso me lo decía a mí Jaime Domínguez Macaya, y es una cosa que a mí siempre me ha marcado. Cuando yo entré en esto de la licitación, yo empecé a trabajarlo y una de las cosas que me decía, mira, Israel, tú ten presente que lo que se trata es de seleccionar el mejor producto o la empresa que va a darte el mejor servicio para tu administración, para tu organización, no de seleccionar la empresa que hace las mejores ofertas, que hay profesionales en hacer ofertas que luego no son capaces de ejecutar un contrato debidamente. Entonces, sobre ese principio es el que tenemos que tener claro. O sea, vamos a pedir, respecto a todas las cuestiones de solvencia, vamos a pedir la solvencia que consideremos necesaria. No, el sistema dinámico te establece un máximo, un mínimo, y luego vamos a tratar de jugar con las posibilidades que nos da el sistema dinámico respecto a la solvencia. No tiene sentido que si yo tengo una categoría de 4 millones de euros, pero efectivamente yo luego voy a estar haciendo contratos voy a estar comprando ratones para toda la comunidad autónoma andaluza, pues yo ande pidiendo una solvencia de el equivalente a 7 millones de euros. A ver,
vamos a tener la cabeza sobre los hombros. Eso es completamente contrario y una de las grandes cosas que cuando se dictaminan sobre los sistemas dinámicos de adquisición se advierte, cuidado con el establecimiento de las categorías, porque esa agregación de compra, esa agregación tan grande que se hace, puede limitar la concurrencia y hay que echarle un poco de imaginación dentro de los límites de la ley de contratos, dentro de los límites que tenemos. Preguntan si en doctrina definen los SDA como una variante del acuerdo marco. Yo no soy de doctrina. Ahora, el acuerdo marco tiene una característica para mí que es concreta, que es que yo defino el objeto del contrato desde el principio, mientras que el SDA no tengo objeto del contrato. Entonces, tratar de igualarlo, a lo mejor como método de enseñanza o como método para que los demás entiendan qué es lo que estás haciendo, está bien. Pero para mí son dos figuras completamente diferentes. De hecho, no se pueden ni siquiera mezclar. Más cosillas por aquí que había... Al desarrollarse de acuerdo con las normas del procedimiento restringido no cabía la negociación. Esto lo he dicho así a bote pronto, Francisco Javier. Yo no he encontrado en ningún lado que se limite las rondas de negociación. No estamos hablando de los procedimientos negociados, ni estamos hablando estamos hablando de licitaciones con negociación, que es una figura que el derecho comunitario, el derecho europeo reconoce y que no se ha llegado a incorporar totalmente a la normativa, al derecho español, sino que tú puedes, sobre un procedimiento abierto, establecer criterios de negociación, o sobre un abierto simplificado, establecer criterios de negociación, pueden negociar cosas diferentes al precio. Eso sencillamente era a lo que me refería. Tenemos aquí una que yo sé que es un clásico de estos temas, que es la definición de los criterios de adjudicación en el sistema dinámico y luego su aplicación en todas las licitaciones. Y esto yo sé que Israel lo cuenta muy bien porque bueno, es lo suyo. Así que, por favor, ilustran. O sea, esto también es una evolución. Voy a buscar, tenía por aquí una transparencia que lo explica bastante bien. Esto es una evolución. Yo aquí sufrí una evolución también fruto de la inconsciencia. Lo que el sistema dinámico te dice es que los criterios de adjudicación tienen que estar establecidos en la fase de establecimiento del sistema dinámico, pero no te habla de porcentaje ni te habla de nada. Entonces, aquí hay que tener mente abierta. Entonces, yo en las primeras licitaciones que yo sé, que el primer sistema dinámico, yo decía, venga, criterios de adjudicación, 70 aplicación de fórmula, 30 juicios de valor. Bueno, y en un momento determinado de mi vida, porque yo trataba de adaptar lo que yo iba haciendo, por ejemplo, a las demandas del propio personal informático nuestro, que nos decía, bueno, Israel, es que no es lo mismo comprar un ratón de ordenador, por eso establecíamos los criterios de las categorías y de hecho establecemos las categorías por umbrales de precios de las compras. En nuestro caso, no es lo mismo comprar un ordenador que comprar un ratón. A mí un ratón lo puedo comprar a los chinos y me da igual, puede ser el más barato. Ahora, si yo tengo que comprar un servidor, yo tengo que mirar los tiempos tengo que mirar un montón de valores. Entonces, no siempre es igual comprar una cosa que otra. Entonces, yo me planteé, bueno, ¿qué posibilidad tengo? ¿Puedo establecer unos criterios que sean marco y luego establecer unas horquillas? Es decir, por ejemplo, para una categoría en que las compras van a ser por debajo de 5.000 euros o de 3.000 euros, yo puedo decir que solo se van a aplicar criterios de aplicación de fórmulas porque no me interesa realmente el valor de los juicios de valor, no me interesa lo más mínimo, solo aplicación de fórmulas. O sin embargo, puedo llegar y decir, si yo voy a comprar un pedazo de equipo informático de 20.000 euros, ahí yo necesito que se me haga un juicio de valor. O lo mismo con los servicios. Si yo voy a prestarme un servicio de un precio hora de docencia, bueno, pues me da igual, voy a ir a precio hora. Si yo quiero un titulado con el B2 que me dé clase, un nativo, etcétera, etcétera, que me dé una hora de clase, puedo ir solo a precio o incluso puedo ir solo a la disponibilidad. O sea, ¿en qué tiempo estás dándome la hora, las clases que necesito? Pero, sin embargo, si yo voy a contratar un curso de 1 mes y medio, de 2 meses, con unas horas determinadas, con unas características en las que hay una gramática y un tal, pues me interesa ir incorporando. Eso, dándole vuelta y tratando. Yo siempre trabajo de lo contrario. Yo con todo el mundo con quien trabajo, con una gran profesional que hay de la contratación pública, que es Alejandra Egaña, que es la directora de contratación de aquí del ayuntamiento, ella es mi alter ego. Yo a ella le planteo las locuras y ella empieza a buscar a ver si la locura que yo he planteado se puede hacer o no se puede hacer. Y efectivamente hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no. Entonces yo le planteo, digo, a ver, Alejandra, ¿se puede hacer esto? O sea, ¿hay en algún sitio en el que yo impida, que yo diga que para tal categoría voy a tener
desde 80 hasta 100 puntos y en el otro lado pueda tener desde 70 a 100 puntos, por ejemplo, en la aplicación de fórmula, etcétera. Y después de darle muchas vueltas, pues encontramos que no había nada que lo impidiera. Entonces, el tema es ese. El tema está en que tú, cuando defines el sistema dinámico de adquisición desde el principio, lo que haces es definir horquillas. Yo, en esta categoría, voy a aplicar los criterios de adjudicación de tal punto a tal punto, de tal este a tal este, y de esa forma establecerlo. Junto con eso, yo siempre recomiendo que se establezca un catálogo de criterios de adjudicación, porque claro, el licitador se ve perdido en esto que llega. O sea, tú llegas y dices, ¿cómo se me van a adjudicar los contratos? Luego los concreto en la licitación final, pero de entrada te voy a decir, mira, tú en esta categoría se va a aplicar solo a precio. O sea, olvídate que solo va a ser precio. Y él ya lo sabe. Entonces yo aplico una serie dentro de nuestros sistemas dinámicos, tenemos un catálogo de criterios de adjudicación que luego se concretan en las segundas licitaciones. No sé si he liado más o he liado. No, está claro, está claro. A mí me ha quedado claro. O sea, y si a mí me ha quedado claro, estoy seguro que a nuestra audiencia también. Aquí también estaban preguntando que si se pueden pedir requisitos adicionales en la segunda licitación para un contrato derivado de un sistema dinámico de adquisición, o deben estar todos en la primera fase del sistema dinámico. Yo diría que no sé, pero vuelvo a decir, ya antes he dicho que yo creía que lo del valor estimado iba a ser que no, y ha sido que sí, o sea que no me hagáis ningún caso. ¿Puede haber requisitos adicionales en la segunda licitación del sistema? Yo creo que no. O sea, tú tienes que invitar a que presenten oferta a todos los que tienes en el listado, a los que has admitido previamente. O sea, si ya han pasado esa etapa, ¿vale? Porque hay gente que le preocupa llamarlo fase, ¿vale? La etapa de establecimiento del sistema, pues entonces una de las virtualidades es precisamente que se pueden incorporar en cualquier momento de la vigencia del sistema cualquier empresa que esté interesada en determinada categoría. Si cumple la solvencia, te pide apuntarse, se apunta. Una cosa importante que quería que quedara bastante claro, que el sistema dinámico, el establecimiento del sistema dinámico de contratación no es un contrato, ¿vale? Es simplemente el establecimiento del sistema dinámico de adquisición, perdón. Pero no es ningún contrato, con lo cual no tiene, desde el punto de vista presupuestario, no tiene ninguna incidencia, ¿vale? Es decir, cuando tú adquieres cuando se realiza el gasto, cuando tú sacas la licitación, ahí sí hay que retener crédito, cuando sacas la licitación derivada, ¿vale? Lo decía en relación a aquello que hablamos de si se supera, pues no saca la licitación, o sea, claro. ¿Vale? Que sí. Y esto nos lleva a, porque nos queda solo unos 20, 25 minutos y no quiero que esto se acabe sin hablar de el elefante en la habitación, que son los catálogos electrónicos, que yo sé que muchos estáis esperando, muchas personas estáis pendientes de este tema, y además aclara algunas cosas que también vemos con el tema de categorías y demás. Los catálogos electrónicos, que son un medio que también ampara la ley y que nos permite agilizar o normalizar ese proceso de segunda licitación, pero ojo, que no deja de ser una segunda licitación, ¿verdad, Israel? Esto que no es colgar en una página web que estamos vendiendo y a comprar aquí como si no hubiera mañana, ¿verdad? Efectivamente. Vamos a ver, los catálogos electrónicos que se incorporan, como ya decía al principio, para mí es el mortal y medio de la contratación, y es la gran herramienta que, para eliminar los contratos menores y para eliminar las compras repetitivas y para eliminar todo eso, se debe utilizar. O sea, el catálogo electrónico es una técnica, además una técnica que se desarrolló en el mundo anglosajón, es una técnica que sobre todo, por ejemplo, los australianos la tienen muy desarrollada y la utilizan muchísimo. El catálogo electrónico al final no es más que lo que entendemos como catálogo electrónico. Esto es una redundancia y puede parecer una perogrullada, pero el problema está en que es muy difícil definirlo desde el punto de vista de encontrar las palabras. Habría que crear un término nuevo y diferente de que permitiese distinguir la lista de productos que tienen un formato electrónico de lo que es el uso de catálogos electrónicos para las técnicas de racionalización de la compra. Cuando se incorpora el catálogo electrónico tanto a los acuerdos marco como a los sistemas dinámicos,
el comportamiento de la técnica de racionalización cambia. De hecho, la directiva establece, en su articulado, establece apartados concretos en el caso de tanto del acuerdo marco como del SDA, en el que se utilizan los catálogos electrónicos. Al margen de tener que configurar las licitaciones, el establecimiento, perdón, de una manera en concreto, anunciar que se van a adjudicar los contratos mediante catálogo electrónico, que se debe utilizar esa técnica, etcétera, etcétera. El catálogo electrónico permite trabajar en dos fases completamente diferentes dentro de la segunda fase. Como decíamos, el sistema dinámico, y esto a mí me gusta tener una pizarra y escribir mucho, me vaya a disculpar, pero no hemos podido poner la pizarra porque no he podido, sencillamente. Entonces voy a intentar explicarlo con las manos. El sistema dinámico de adquisición se estructura en dos fases. La primera fase es el tema de los requisitos, que como decíamos antes, como ha dicho Juan Carlos, efectivamente no cabe luego cambiarlos, o sea, los requisitos se piden en esta fase y yo parto el establecimiento y paso a una segunda fase. En esta segunda fase, mano derecha, en esta segunda fase es cuando empiezo con las licitaciones. Yo puedo licitar un objeto concreto determinado o puedo licitar una serie de objetos concretos y puedo sacar 1000 licitaciones, etcétera. ¿Cómo funciona el catálogo? El catálogo es que yo en la primera fase, mano izquierda, la que tiene el reloj, en esta primera fase le pido al licitador que me diga qué productos tiene. Y él me incorpora los productos o me incorpora los servicios de manera electrónica. Una lista de Excel. Para entendernos, un Excel con todos los productos, una hoja de cálculo con todos sus productos. Yo lo homologo, lo determino y el licitador pasa a esta segunda fase. Y en esta segunda fase, ¿qué pasa si yo he dicho que tengo catálogos? Que yo le puedo decir al licitador que sobre estos productos concretos que él me ha pedido, sobre estos, o sobre este y sobre este, me haga una oferta concreta de precio. O sea, yo puedo utilizar la oferta del licitador para confeccionar, que es el término correcto, mi propia oferta. ¿Eso qué supone? Eso lo hablábamos en la última vez que estuvimos hablando, Sergio y yo. Supone un cambio completo en la forma de mentalizarse, en la visión, de la forma de pensar de la administración. En la visión tradicional de la contratación, nosotros recibimos ofertas y el poder adjudicador selecciona la mejor oferta. Pero la oferta no llega confeccionada desde el proveedor. En el sistema dinámico, usando catálogos, el flujo se cambia. Yo, con todos los productos que yo tengo del licitador, el poder adjudicador confecciona la oferta y le permite adjudicarla. De esa manera, ¿qué ocurre? Que yo puedo tener una serie de productos diferentes sobre los que que ya están adjudicados. O sea, mi comprador puede decir, yo compro esto, compro esto y compro esto y compro esto. Es una selección previa de los productos que se van a utilizar. Para que eso funcione bien, el volumen que tenemos que utilizar es un volumen de datos muy grande. Por eso se utilizan medios electrónicos. ¿Vale? Esto llevado a la práctica, a ver si algún día os lo puedo enseñar, llevado a la práctica supone lo que a mi gerente y a mi rector le gusta llamar el Amazon de la universidad. O sea, nosotros tenemos una herramienta de compra donde están cargados todos los catálogos electrónicos y los compradores se seleccionan, hacen sus reservas de crédito de manera automática y automáticamente le envían el pedido a los compradores. Eso reduce los tiempos de compra al ridículo. Esta técnica de compra solo se puede utilizar con acuerdos marco y con sistemas dinámicos. Son con lo único que se puede utilizar. Y explotar completamente su potencial es a través de los sistemas dinámicos. Eso es tan sencillo como ver uno de nuestros pliegos, ver cómo funcionan y luego utilizar una herramienta de gestión de catálogos electrónicos. Para mí, en la compra, como decía Juan Carlos y puntualizaba muy bien, que lo habíamos hablado al principio, son, utilizando el símil, son cosas que yo compro a diario, cosas que yo compro de manera habitual. El SDA te dice, ojito, que esto no es para cosas que no existen en el mercado, cosas que se tengan que fabricar es profeso para ti, ni nada, son compras de bienes corrientes habituales, o sea, que tienes en el mercado. Esto permite incorporar grandes volúmenes de catálogos de material de oficina, de material de laboratorio, de material informático y agilizar la técnica de compra a niveles grandísimos.
¿Por qué los australianos son, y os preguntaréis, ¿por qué has dicho lo de los australianos? ¿Por qué los australianos son los que tienen desarrollado la técnica de catálogo electrónico más que nadie en el mundo, aparte de los coreanos, que son otros que también lo trabajan mucho? Porque Australia es muy grande y muy despoblada. Entonces ellos, los medios electrónicos de compra, les interesan que sean muy ágiles. Ellos fueron los que incorporaron todas estas tecnologías, que luego incorporaron posteriormente los británicos y que se han incorporado a la normativa europea con el paso del tiempo. De ahí es donde viene. Esto, claro, esto es, lo has dicho así muy bien y muy rápido, que tú metes la petición y luego, excepto la reserva de crédito, todo el papeleo y demás, lo que se dice pronto, pero también tiene mucho potaje por debajo, ¿no? Como se diría en mi pueblo. Una cosa que ya un poco yendo hacia el final, y esto también lo hablamos en su momento Israel y yo en el podcast, es el hecho de que, claro, el sistema dinámico de adquisición, los catálogos y demás están muy sometidos a la presión del mercado, ¿verdad? A que si el mercado cambia, pues posiblemente el sistema dinámico quede invalidado, si no oficialmente, si de facto, ¿no? Porque si tú dices voy a utilizar estos criterios, estos importes y demás, y luego realmente eso está fuera del mercado, pues aunque hagas invitaciones no se va a presentar nadie y vale ese tiempo. Hablemos de la muerte de los sistemas dinámicos de adquisición y de cómo detectar que lo nuestro ya no tiene sentido. ¿Quién va? Israel es el que tiene la experiencia, ¿no? Pues vamos a ver, el catálogo, aquí hay que tener mucho cuidado cuando uno diseña el catálogo electrónico, cuando uno diseña, perdón, los sistemas dinámicos, hay que tener muy claro efectivamente cuál es la vida del sistema dinámico. O sea, en los sistemas dinámicos hay que ser dinámicos. O sea, esto es vuelvo a decir, esto es una redundancia, decir tal. No, pero hay que entenderlo como tal. O sea, nosotros tenemos que diseñar el procedimiento y tenemos que diseñar las categorías y tenemos que diseñar los criterios de adjudicación de manera que nos permitan, en la medida de nuestras posibilidades, adaptarnos lo máximo posible al mercado. O sea, si nosotros, por ejemplo, estamos estableciendo unos umbrales de precio de una materia prima, como bien decía Juan Carlos al principio, pues te estás dando un disparo en la barriga, o sea, te estás pegando un tiro en la barriga, porque al cabo del tiempo, a lo mejor esa materia prima se mantiene muy estable, pero puede cambiar, como está pasando ahora. Hace 4 años era impensable que el acero subiese a los volúmenes que está subiendo. Materias en crudo, los RAW, que están a precios disparatados. Entonces, hay que configurar el catálogo. ¿Cuándo detectamos que el catálogo, el sistema dinámico está muriendo, una categoría está muriendo? Pues cuando no hay éxito, cuando tú sacas licitaciones y no se presenta nadie, cuando tú estás viendo que no despiertas interés en el mercado, no hay adhesión de nuevas empresas al sistema dinámico, cuando tú detectas que los precios no se adecúan o que a pesar de las invitaciones que estás enviando, ojo, importante, hay que invitar a todas las empresas que están registradas en el sistema dinámico en cada una de las categorías. Cuando tú ves que no están respondiendo, cuando te comunicas con los proveedores, como decía Sergio, la compra al final es todas estas relaciones como una buena relación, ya sea de pareja, de amistad, y que en la que tú tienes que comunicarte de manera habitual con los proveedores, tienes que trabajar mucho con los proveedores y tienes que trabajar mucho con tu propia organización para que los demás los tengan. ¿Cómo matar un sistema dinámico? Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Hay sistemas dinámicos que se mueren, se dejan y se sacan otros, o hay otros sistemas dinámicos que mueren en determinadas categorías y se sacan categorías nuevas. De hecho, la ley no permite la modificación del sistema dinámico, sino el sistema dinámico ni las categorías, una vez que tú los tienes, si terminas y quieres cerrar una categoría, tienes que cerrar todo el sistema dinámico al completo. El sistema dinámico da mucho, es como los niños, dan muchas alegrías, pero también da muchos disgustos, da muchos problemas, porque al final es un cambio completo en la técnica de compra de la organización. Es un cambio tan grande como que te permite, es algo tan grande que te permite construir un edificio, si quisieras, a que te permite comprar una caja de bolígrafos de 15 euros. Entonces, hay que ir tratando siempre de ir por delante del mercado, tratando de estudiar el mercado, lo que siempre hemos hablado, esa profesionalización de la compra en los sistemas dinámicos es donde más acuciante se hace esa necesidad de escucharnos a nosotros mismos y de escuchar a los técnicos y de formar equipos multidisciplinares que entiendan cómo va evolucionando el contrato.
Respecto a que había un poco de pregunta y me pedían que explicase un poco las diferencias. Mirar, aquí tengo compartir pantalla. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí. Aquí tengo un poco cómo se comporta el acuerdo marco y cómo se comporta el sistema dinámico de adquisición si se incorporan los catálogos electrónicos. Esto es una adaptación de lo que dice la directiva, ya ha pasado a un poco más perdón, un poco más de lo que dice la directiva, perdón. Vamos a ver. Dice que en los acuerdos marco, tras la presentación de ofertas en formato de catálogo electrónico, los poderes adjudicadores podrán disponer que las nuevas licitaciones, importante, no las antiguas, acordaros, hemos dicho catálogo electrónico, acuerdo marco, hay una licitación, proceso competitivo, ¿vale? En el caso de que el acuerdo marco tras la presentación de ofertas nos permite que las nuevas licitaciones se utilicen para la adjudicación de los contratos específicos base de catálogo actualizado. Y se tiene que hacer ¿cómo? Primero, hay que invitar a los licitadores a que vuelvan a presentar todos los catálogos adaptados a lo que queremos. Y segundo, se notifica a los licitadores la intención de obtener a partir de los catálogos electrónicos la información necesaria para constituir ofertas, ¿vale? Entonces, nosotros le decimos a los licitadores, oye, volver a presentarnos nuestros catálogos en el acuerdo marco y a partir de ahí le decimos, oye, que con estos catálogos vamos a confeccionar una oferta. El sistema dinámico funciona de otra manera diferente, porque tienes dos opciones. Se podrán adjudicar los contratos basados, fijaos cómo es completamente diferente, que te dice, en un lado, las nuevas licitaciones que se convoquen para la adjudicación y en este te hablan de contratos, se podrán adjudicar contratos basados directamente y te dice, optando por uno de estos dos procedimientos, o bien que las ofertas de un contrato concreto se presenten en formato catálogo electrónico y segundo, notificar a los licitadores la intención de obtener a partir de los catálogos electrónicos ya presentados la información necesaria para constituir ofertas. Bien. De esa manera, lo único que se le ha dicho, siempre que el uso de este método se haya anunciado y que la solicitud de participación vaya acompañado de un catálogo electrónico. ¿Esto qué quiere decir? Que, fijaos, el apartado B, en el que yo solo tengo que decirle a los licitadores, a partir de los catálogos que ya me ha presentado, solo tengo que decirles, oye, que voy a hacer una oferta con esto. Fijaos la potencia de esto. La potencia de esto supone que yo, por ejemplo, puedo adjudicar una marca en concreto. Por ejemplo, fijaos, esto que puede parecer una tontería. Oye, pues yo puedo adjudicar a, no quiero decir marca, a tal marca. Pues si está en tu catálogo electrónico, sí, ¿por qué no? Si no está en el catálogo electrónico, puedes intentar incorporarlo. O sea, podemos recurrir que en nuestras ofertas podemos exigir una marca en concreto cuando nosotros adjudiquemos el contrato. Por ejemplo, podríamos adjudicar contratos en base al periodo de entrega. Por ejemplo, material de oficina, pues no tiene mucha importancia el periodo de entrega, pero por ejemplo hay material de obra o material de urgente o material de laboratorio o material de ese tipo que la urgencia de la entrega puede ser fundamental, puede ser la diferencia entre una cosa, entre un éxito o un fracaso. Entonces, en todas esas cuestiones, pues, es también muy importante saber cómo configuramos el catálogo electrónico. ¿Bien? Bueno, vamos a la última ronda de dudas muy rápidamente, a ver qué tenemos por aquí. Ir mirando a ver cuál os gusta, cuál os veis con capacidad. No vamos a poder responder todo porque, madre mía, ¿cómo estáis? Pero vamos a intentar, lo que respondamos lo vamos a intentar responder bien. Vamos a ver, tenemos por aquí... preguntaban aquí si se podría combinar el catálogo electrónico con otras categorías para las que no se creen. No sé si es que no se creen el catálogo electrónico, si el catálogo se tiene que crear por cada categoría o cómo... Lo ideal cuando uno va a hacer un sistema dinámico, yo lo recomiendo siempre, es establecer la salvedad y decir que el órgano de contratación podrá adjudicar para las categorías que quiera, para las que sean o incluso para la totalidad de las categorías que sean susceptibles de catálogo, el órgano de contratación podrá
adjudicar esto. ¿Esto qué supone? Algo tan sencillo como que tengan que presentar un pequeño catálogo de servicios. De hecho, muchos autores, hay mucha doctrina bastante en Europa en el que consideran la capacidad de presentar el catálogo electrónico como una especie de requisito de solvencia que establece el sistema dinámico. Lo establecen. Es que para que tú puedas participar en un procedimiento completamente electrónico tienes que tener la capacidad de hacer un catálogo electrónico, si no, qué tontería. O sea, ¿cómo vas a participar en un procedimiento electrónico si no eres capaz de confeccionar una lista de tus productos? O sea, también se establece como mucho. Entonces, a partir de ahí, pues tú ya puedes jugar. No tienes por qué ejecutar el catálogo electrónico, ni tienes por qué adquirir a través del catálogo electrónico, pero no tiene mucho sentido que si tú haces un sistema dinámico, a lo mejor por 5 o 10 años, no establezcan la posibilidad de comprar a través de catálogo electrónico. Es algo súper sencillo. Pero mira, yo creo que es importante que la gente no se agobie. Lo del catálogo electrónico, yo lo entiendo 20 minutos después de tus explicaciones. Después ya es otra cosa. No, lo que quiero decir es que nadie se asuste, que nadie tenga miedo a equivocarse y que para poner las cosas en marcha, yo creo que hay que empezar por algo muy sencillo, ¿no? Me acuerdo que en mi época había un jugador de fútbol, Pirri, que una vez un periodista le preguntaba que por qué era posible, cómo era posible que no fallara ningún pase. Entonces él decía que cuando entraba en el campo de fútbol, lo primero que hacía era lo más sencillo, que es entregar la pelota a su compañero. Y en esto hay que hacer algo parecido, es decir, no nos compliquemos la vida si no tenemos experiencia en los sistemas dinámicos de adquisición. Lo que tenemos que empezar por lo más sencillo posible, incluso permitirnos el lujo de hacer una experiencia piloto, a ver qué tal sale. Y a partir de ahí ir adquiriendo el know-how, ¿no? Yo creo que lo de los catálogos ya es cuando ya conocemos perfectamente el mecanismo, cómo funciona, y queremos ir un paso más allá, ¿no? Es decir, que yo creo que si volvemos al sistema dinámico de adquisición, dentro de la planificación de nuestra organización, nos podemos plantear para determinada categoría de productos, para determinados productos, echar a andar un sistema dinámico de adquisición, porque eso va a ser una experiencia que, siendo positiva, va a alimentar el que nos aventuremos más adelante. Piénsese que el sistema dinámico de adquisición es tan flexible que a la hora de planificar la contratación, nos va a permitir no tener el 100% de qué es lo que vamos a contratar, en qué cantidad, cómo lo vamos a contratar. Es decir, nos permite una amplia flexibilidad. Es decir, no hay que estar mirando la bola de cristal. Por eso yo creo que hay que experimentar, hay que ser valiente, y es importante a la hora de empezar una experiencia piloto o una primera experiencia de sistema dinámico de adquisición, explicar muy bien las notas características del sistema y venderlo bien, en primer lugar, dentro de tu organización. Y, por supuesto, hablaban de mantener vivo el sistema dinámico de adquisición. Es fundamental tu conexión permanente con los contratistas, ¿vale? Yo creo que eso, si no hay conexión, no hay comunicación, no hay el sistema dinámico de adquisición. Yo he visto en los países anglosajones se hacen hasta gráficos un poco así como si fuera un cartel de venta del sistema dinámico, animando a que los proveedores de servicios, de suministros, de obras, se incorporen al sistema dinámico, ¿vale? Es decir, que en las organizaciones que ya lo tienen perfeccionado y puesto en marcha, supone una parte muy importante de su contratación. La parte de bienes de uso corriente, de servicios de uso corriente, de obras normales, ¿vale? La gestionan por sistemas dinámicos de adquisición. Bueno, pues yo creo que ya se nos acaba el tiempo. Lamentamos no poder responder a todas las preguntas. Posiblemente en algún momento hagamos algo para completar. Algunas de ellas están respondidas en la guía. Y ya solo queda pues dar las gracias a Israel y a Juan Carlos, que madre mía, lo que se aprende con esta gente que hace las cosas de verdad, ¿no? Que se atreve, que prueba, que cuenta lo que sale bien y lo que no sale tan bien. Y oye, muchísimas gracias por este rato de enseñanza, y encima, personalmente, bueno, yo pues soy un poco friki, pero muy divertido y muy entretenido.
Muchas gracias a vosotros. Yo me quedo y quiero que se quede lo que ha dicho Juan Carlos. Para mí lo que ha dicho Juan Carlos es fundamental. Hay que animarse, hay que hacer las cosas y sobre todo hacerlo fácil, hacerlo cómodo, empezar con cosas pequeñitas, un año, sistemas dinámicos a un año, cosas así, cosas que te permita irte bregando e ir viendo cuáles son las posibilidades. No todas las organizaciones admiten sistemas dinámicos, ni todas las estructuras se desenvuelve bien con sistemas dinámicos, ni lo necesitan. Entonces eso para mí es fundamental lo que ha dicho Juan Carlos. Bueno, yo creo que la información que vas a entregar, Sergio, va también referencias de casos prácticos para que se vea que esto ya está funcionando y hay muchos compañeros que lo han hecho andar. Además, vuelvo a insistir también, hay compañeros que están ansiosos de colaborar, de resolver dudas. Hay mucha gente que dentro de las redes de la contratación, que hay unas cuantas, que son gente extraordinaria, que comparten toda su experiencia y su conocimiento. Y por ejemplo, en el ámbito local hay mucha gente que ya ha trabajado con sistemas dinámicos y les puede echar una mano con seguridad. ¿Vale? Sí, hasta yo he aprendido, os puedo asegurar que cualquiera puede. Miguel, no sé si estás por ahí para dar carpetazo al asunto. Muy bien, oye, pues nada, muchísimas gracias, Sergio, Israel, Juan Carlos. La verdad es que la voz de la experiencia ha estado ahí. La actividad de nuestros asistentes ha sido tremenda en el chat. Quedan muchas preguntas que no se pueden resolver, pero esa guía yo creo que va a ser estupenda. Que sepan todos, bueno, hemos tenido casi 260 asistentes online. Yo creo que es una buena señal de que este es un tema que interesa y que todavía necesita pues mucho impulso, ¿no? Y ahí estáis vosotros para hacerlo posible. Y nada, todos van a tener la posibilidad de en breve, mañana, pasado a lo más tardar, disponible la grabación de hoy para repasar lo que hubiera quedado un poco en el tintero o menos claro, y también para compartirlo con otros posibles interesados en esta materia, que tenemos que evangelizar, tenemos que llevarlo a la gente arriba, abajo, a los lados, para que sepan que estos sistemas nos permiten mejorar, trabajar mejor. Esa es la experiencia que nos ha transmitido Israel, que lleva mucho tiempo con esto. Y bueno, animaros a seguir esta temática. Sergio, yo creo que nuestra colaboración pues está siendo muy, muy positiva y aportando mucho valor para nuestros seguidores. Y nada, yo creo que tenemos que seguir adelante y hacer más cosas, ¿no? Sí, sí, desde luego. Y desde luego con la ayuda de gente tan válida como esta, no puede salir mal. O sea que, nada. Y contamos con mucha gente estupenda para nuevas ediciones, nuevas iniciativas. Así que nada, muchísimas gracias a los tres, gracias a los que estáis al otro lado de la pantalla. Gracias también a nuestro equipo, especialmente a María, a Álvaro, por hacer posible que todo esto funcione. Y nada, espero que tengamos ocasión de volver a vernos pronto. Hasta pronto. Chao.